Y con esta última partecita terminan las presentaciones de esta clase y vamos a hablar de un último enfoque didáctico que nos quedó en el tintero y que es especialmente importante porque viene pisando fuerte en muchas iniciativas de innovación educativa de los últimos años, y es el enfoque del aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Algunos lo llaman EABP porque ponen la sigla, la palabra enseñanza y aprendizaje basado en proyectos. Vamos a hablar de ABP aquí, que es como se lo conoce más frecuentemente. Y de nuevo, es un enfoque que no es para nada nuevo, todo lo contrario. De hecho, tiene más de 100 años. Si yo les preguntara cuánto tiempo tiene, y muchas veces hago esto en alguna conferencia, todos sabemos que no es nuevo, pero no que tiene más de 100 años. De hecho, el primer libro sobre el enfoque basado en proyectos, que se llamó El método por proyectos, ahí lo tienen arriba en verde, del Project Method, que lo publicó William Hurt Kilpatrick en 1918. Kilpatrick era un discípulo de John Dewey, el gran pedagogo estadounidense, el gran impulsor de lo que se llama la corriente de educación progresista, de la educación experiencial, gran integrante de lo que se llamó el movimiento de la Escuela Nueva a principios del siglo XX. Y Kilpatrick publicó este libro donde definía el método y cómo trabajar, y si lo tuviéramos que definir en algunos atributos muy clave para diferenciarlo justamente del trabajo, por ejemplo, que se basa en una secuencia didáctica o en una unidad. Un proyecto comienza siempre con un desafío auténtico relacionado con alguna dimensión de la vida real, muchas veces asociado, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos, a alguna pregunta grande a responder. Y en ese desafío los alumnos tienen que recorrer un camino, aprender ciertas cosas necesarias para poder resolverlo, y ese desafío culmina con la elaboración por parte de los alumnos de un producto final que permite, por un lado, que los alumnos demuestren lo que han aprendido, se reflejan esos aprendizajes en el producto final, y que responde a ese reto del comienzo. Y que, por supuesto, esos aprendizajes que tienen que hacer en el camino están conectados con el currículum, con aquello que busco enseñarles, pero tiene esta lógica del desafío y de la conexión con lo real. En ese camino tienen que trabajar en muchos casos en grupos y tomar decisiones, en otros casos tienen que trabajar de manera individual. Se propone que se integren instancias reflexivas de metacognición, de poder reflexionar sobre qué aprendieron y cómo. Y los proyectos pueden ser de una disciplina, de un área curricular, puede ser un proyecto de lengua, puede ser un proyecto de matemática, puede ser un proyecto de biología, o de varias disciplinas integradas, ¿no? En general, la naturaleza más auténtica de los desafíos hace que en muchos casos los proyectos permitan trabajar más de un área curricular. Por ejemplo, trabajar la lengua integrada con la historia, o con la tecnología, o el arte, o las ciencias naturales con las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ahora van a ver algunos ejemplos que por ahí van a ilustrarlo de manera más clara. Voy a dar ejemplos de desafíos del comienzo. La fuente de estos ejemplos es una iniciativa que se llama Reimagine Education, que la lidera Xavier Aragay, que ha sido el director de una red de escuelas de las que ahora les voy a contar, que es las escuelas de los jesuitas, el proyecto Horizonte 2020 en Barcelona. Bueno, él viene trabajando mucho con este enfoque, con muy, muy buenos resultados. Entonces, estos ejemplos de desafíos son de Reimagine Education. Se los leo. Vamos con el primero. Son un equipo de fotógrafos y periodistas con mucho renombre, y les han encargado hacer las fotografías y escritos para una exposición itinerante que se llamará La Vuelta al Mundo en 80 imágenes, para exhibir la diversidad cultural en nuestro planeta Tierra. Un viajero atrevido llamado Phileas Fogg ya realizó este viaje en 80 días hace mucho tiempo. Seguro que los ayudará en su búsqueda. Fíjense, vamos a hacerle doble clic a este. ¿Qué áreas curriculares aparecen acá? ¿No? Primero hay un desafío, que es hacer esta exposición itinerante que culmina justamente con el producto final, que es la exposición de imágenes que tienen que exhibir la diversidad cultural en nuestro planeta. Bueno, ¿qué áreas curriculares se cruzan acá? Por supuesto, la lengua y la literatura, porque los chicos van a tener que leer La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, donde aparece este personaje Phileas Fogg. También las ciencias sociales, puede ser un proyecto de construcción de la ciudadanía.
Hay una dimensión también de la tecnología y del arte, donde podrían participar profesores de arte, de fotografía, donde todo esto cobra sentido de manera más integral. Vamos con el segundo. Dice, estamos en la Edad Media. El rey quiere que nuestro reino sea el más avanzado tecnológicamente, por lo que les pide a sus súbditos que mejoren sus máquinas y métodos. Pero hay un problema. Campesinos y artesanos no tenemos derecho a presentar nuestras ideas. Nuestro reto será conseguir que el rey nos escuche y valore nuestras propuestas. Fíjense, al igual que en el anterior, hay un secreto acá, que es que los estudiantes tienen un rol, que en este caso es un rol ficticio. Son campesinos en el segundo caso, en el primero son fotógrafos y periodistas. Tienen un rol auténtico, en el sentido de que los posicionamos en un rol de expertos que tienen que hacer algo relacionado con el mundo real, ¿no? Fíjense cómo acá es interesante este enfoque, porque desaparece la pregunta del para qué. ¿Para qué tengo que estudiar esto? ¿No? Ahí ese para qué ya está saldado desde el vamos, y esa motivación que queremos generar en los alumnos, ya tenemos por lo menos el camino muchísimo más allanado. Entonces acá aparece en la historia, por supuesto, los estudiantes van a tener que aprender sobre la organización social de la Edad Media, sobre cuáles eran los derechos, si es que existían, de los campesinos, cuál era, por supuesto, la tecnología que usaban estos campesinos, y van a tener que aprender, en este caso, entre las ciencias naturales, porque van a tener que aprender sobre máquinas simples, van a tener que trabajar las prácticas del lenguaje, porque van a tener que argumentar y lograr que el rey los escuche. Muchas áreas que entran en este proyecto también. Aquí abajo hay otro. Acá hay varios, los dejo para que puedan poner pausa en el video y los vean tranquilos. A ver, les leo alguno más. A ver, fíjense, dice el de la izquierda. Los países en vías de desarrollo tienen dificultades en predecir el tiempo, porque muchas veces no cuentan con herramientas adecuadas. Nuestro reto será construir una herramienta con material reutilizable para poder hacer predicciones meteorológicas de calidad, mejorar las condiciones de vida en estos países. Lo presentaremos en el Congreso Natural de la Naturaleza Mundial. De vuelta, los alumnos tienen el rol de quienes van a presentar y defender sus ideas en este evento, que uno lo podría recrear en el aula. Aparece en este caso el conocimiento sobre ciencias de la atmósfera, meteorología, dentro de las ciencias naturales, sobre cómo se hace una estación meteorológica, qué mide, cómo se mide la lluvia, cómo se mide la temperatura, la presión, el viento. Aparece un trabajo con tecnología, porque van a tener que usar materiales reciclables para construir estos dispositivos. Y de vuelta, la argumentación, ¿no? El trabajo con prácticas del lenguaje en el contexto, en este caso, el trabajo de las ciencias naturales. Los productos finales, en estos casos vimos que era una presentación en un congreso, en el primero era la muestra de fotos, en el segundo era la presentación ante el rey. Productos finales pueden tener montones de formatos. Acá hay algunos en una lista que puede ser tan larga como quieran, desde informes, ensayos, cartas, poemas, folletos, audiovisuales, obras de teatro, programas de TV ficticios. Acá hay montones más, ¿no? Productos tecnológicos, un sitio web, un blog, una presentación digital, una infografía, una revista digital, un modelo 3D, un programa de radio. Bueno, ahí la lista es infinita, y ahí algo que a mí me da resultado trabajando con este enfoque es dar opciones y que los alumnos puedan tomar alguna de esas opciones o crear la propia. Y en general los alumnos me sorprenden con su creatividad. Yo suelo dar una batería de opciones y decir al final o alguna otra o algún formato que se te ocurra, y esa pequeña puerta de libertad suele ser muy potente, sobre todo con los adolescentes, pero también me pasa con los adultos en formación docente, de que siempre superan mis expectativas cuando tienen la posibilidad de elegir. Esta imagen es de un proyecto que se llama Planea, de UNICEF Argentina, que venimos llevando adelante hace muchos años en la provincia de Tucumán y también en algunas otras provincias de la Argentina, con escuelas secundarias de contextos muy, muy vulnerables, de alta vulnerabilidad socioeducativa, y que así sin romper las estructuras clásicas de la organización de la escuela, por ejemplo, la organización por materias, fuimos, y esto ya lleva varios años, introduciendo el enfoque de trabajo por proyectos. Y es muy interesante porque, por un lado, lo que vemos es que es difícil implementar este enfoque, implica hacer un clic con la enseñanza tradicional, darse cuenta de que no es
inevitable pararse y dar contenidos, sino que uno puede cambiar la lógica y que esos contenidos estén inmersos en un problema a resolver, en un caso, en un desafío, como les contaba recién. Pero al mismo tiempo, si bien es difícil, hay que también hacer un clic con la evaluación, ¿no? Hay que poder entender que un producto final puede ser un buen insumo para la evaluación, más allá de una prueba escrita tradicional. También lo primero que vemos, y desde el minuto cero les diría, empezó a suceder muy rápido, es que la motivación de los alumnos escala muy rápidamente, sobre todo docentes que nos decían que los alumnos no les estaban encontrando la vuelta para motivarlos, no les estaban encontrando la vuelta para que se enganchen, se conecten con el contenido, y este modo de trabajo es muy potente. Acá hay algunos de los ejemplos, les puse ahí las tapas. Hay muchos de estos ejemplos disponibles en la web, en un link que tienen como bibliografía complementaria a esta clase. Por ejemplo, un proyecto de computaciones. Existe la mejor computadora y los alumnos aprenden a comparar distintas computadoras, ver qué tienen que mirar a la hora de elegir. Se dan cuenta que un celular también es una computadora. Diseñan su computadora ideal. En el proyecto 2 que está abajo, que es de ciencias sociales, la pregunta es: ¿cuántas ciudades hay en mi ciudad? ¿Cuántos distintos núcleos culturales, sociales hay en una misma aglomeración urbana? Y los chicos salen a hacer entrevistas, salen a sacar fotos, salen a investigar sobre distintas microciudades que hay en su comunidad. ¿Cómo compartir temas curiosos? El que está ahí en rosa es un proyecto de lengua en el que los chicos aprenden a encontrar un tema que les interesa, profundizar sobre eso y aprenden habilidades de comunicación efectiva. Cómo contar a otro para que me entienda y entusiasmarlo con algo que a mí me da curiosidad y contagiarle esa curiosidad. En amarillo, ¿quién es el rey de la selva tucumana? Es un proyecto de ciencias naturales que combina biología con físico-química, donde analizan ecosistemas, analizan distintos roles de los seres vivos en un ecosistema, distintos criterios para ver, bueno, quién reina en la selva tucumana, cómo puedo decir eso, cómo puedo definirlo en función de criterios. Y por último, ¿cómo puedo elegir el mejor regalo? Es un proyecto de matemáticas sobre medición, sobre estimación de distintas magnitudes, donde en la búsqueda de poder establecer criterios sobre, parecido al de ciencias, ¿no? ¿Qué es mejor que otra cosa? ¿Cómo tomo esas decisiones? ¿Cómo tomo decisiones sobre el regalo en particular? El que es más grande, el que es más pesado, ¿cómo decido? ¿Cómo mido? ¿Cómo infiero si no puedo medir y estimo esas cantidades? Bueno, esos son los contenidos que trabajan en ese proyecto. Y esta es la escuela que les mencionaba hace un ratito. Es una red de escuelas en Barcelona y en Cataluña, en España, que se llama Horizonte 2020, que son unos de los pioneros en llevar a la práctica este aprendizaje basado en proyectos desde que los chicos son muy pequeños hasta el final de la secundaria. Están en ese camino. No son los únicos, forman parte de una iniciativa más grande que llevan adelante en Barcelona, que ya le pusieron el nombre de la primavera pedagógica. Me encanta ese nombre, hay algo del renacer, ¿no? Del florecer. Y tienen algo muy curioso, es una red de escuelas, se llaman concertadas. Aquí en Argentina las llamamos privadas, pero con subvención, donde acuden sectores medios y bajos. Y van a ver en ese aula que ven ahí, que es un aula muy grande, porque una de las cosas que hicieron para que esto pueda ser posible es tirar paredes abajo y juntar cursos de alumnos, de 60 alumnos con 3 docentes. Bueno, en pandemia debieron estar teniendo difícil, me imagino, con las burbujas, pero son 3 docentes de distintas áreas que trabajan juntos en proyectos que van más allá de una sola disciplina. Me acuerdo de uno, yo pude visitarlas hace algunos años. Hay algo de la confianza que tienen los chicos contando lo que aprendieron, de la alegría que se observa en las clases, que es muy, muy impactante. Me acuerdo que me contaban que una alumna había traído una noticia de que en Barcelona había muy pocos donantes de sangre y estaba muy preocupada por eso. Y entonces las docentes armaron un proyecto pensando en cómo generar una campaña para aumentar los donantes de sangre. Y para eso tuvieron que aprender montones de cosas, desde cómo se hace una campaña, se difunde, cómo se mide si la campaña tuvo éxito, y por supuesto mucho conocimiento del área de biología, cómo es la sangre, cuáles son sus componentes,
cómo es el proceso de donación de sangre, qué pasa si me donan sangre que es de otro grupo y factor, qué es el grupo y factor, bueno, muchísimo conocimiento al servicio de ese desafío y de esa pregunta que culminó en esta campaña a la que invitaron médicos, distintos representantes de la comunidad. Esta es un poco la estructura. Estos proyectos se llevan a cabo en 3 semanas, todos los días, tienen una organización bien distinta. En el caso que yo les contaba de Planea, se mantiene la estructura habitual de la escuela. En el caso de ellos, como tienen docentes de tiempo completo, que esto es algo que por lo menos en Argentina no sucede, por lo menos no en la secundaria, todos los días trabajan con el proyecto, complementan con un trabajo en lengua y matemática, y este movimiento, les decía, Nova 21 de la primavera pedagógica, ya tiene muchas escuelas públicas y privadas, 500 y más, y va creciendo y muestra que es un abordaje posible e interesante, ¿no? Que hay en algunas de las aulas. Esta es la bibliografía que tienen complementaria para este enfoque, para quienes quieran seguir profundizando. Un texto de Rebeca Nijovic y Silvia Mora. Dos tipos de ejemplos de proyectos que sirven para inspirarse, modificar y poder usar en el aula. Proyectos sobre energía desarrollados por la Fundación YPF. Yo participé coordinando y asesorando esos proyectos y me gustan mucho, los hemos probado en muchas escuelas y valen la pena, son para secundaria, y los que les contaba de los ejemplos desarrollados por UNICEF. Y por último, un texto más teórico-práctico de Sabransky, Labuzzi y Gachi Capelletti, que da pistas y ideas y orientaciones sobre cómo enseñar por proyectos en problemas. Así que quienes tengan ganas de meter la nariz, ahí tienen para seguir profundizando. Dejo de compartir y los saludo.